noches, amados hermanos y amigos. Nuevamente tenemos la grande bendición de poder saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en la misericordia de nuestro buen Dios y Padre, con esta gloriosa bendición. Estamos saludándole desde su programa Escudriñando las Escrituras. Y nos llena muchísimo el corazón, nuestros amados hermanos, amigos, familias, televidentes, poder comenzar el año 2024. Este es nuestro primer programa, hoy domingo 14 de enero del año 2024. Y de verdad, pueblo del Señor, amados televidentes, qué bendición enorme que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor, rogándole que hable a nuestras vidas. Estamos sinceramente muy agradecidos con cada uno de ustedes por la gentileza de abrirnos las puertas de su hogar, de su sala, de su comedor. Muchísimas gracias. Ahí donde usted nos sintoniza, quizá en un hospital, quizá en un sanatorio, quizá en una cárcel, a donde esta señal pueda llegar en su debido momento. Los estamos saludando con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con la bendición de su glorioso y maravilloso Espíritu Santo. También extendemos nuestra gratitud a Vida Visión, Canal 99, el canal de Zumpango, por abrirnos sus puertas. Agradecemos a los propietarios, al personal técnico, al personal administrativo, por quienes continuamente oramos para que el Señor, en su misericordia, también obre grande y poderosamente en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Para aquellas personas, aquellas familias que nos sintonizan por primera vez, tenemos acá en esta pequeña mesa un mapamundi, una esfera en donde está representado nuestro planeta. Actualmente, hoy año 2024, se calcula que hay 8,000 millones de habitantes sobre la Tierra. ¿Y por qué tenemos esto acá? No es simplemente un adorno, no, mis hermanos y amigos. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios quiera que tú puedas recibirle en esta oportunidad. Lo triste es que también el Señor dice: mas el que no creyere será condenado. En Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y el fin, mis amados hermanos y amigos, no nos cansamos de decirlo, el fin se aproxima. Son los últimos llamados, los últimos sonidos de la trompeta de alerta para que la iglesia del Señor, para que los hijos del Señor estemos ya debidamente preparados, para aquellos que se han apartado vuelvan, para que el caído se levante, se restaure para la gloria del Señor, y para que nuestros amados amigos, por quienes oramos y rogamos a Dios que toque su corazón y los transforme de criaturas de Dios a hijos de Dios para la gloria de su nombre. También tenemos un pequeño reloj de arena, bonito, y damos gracias a Dios, a la familia que nos obsequió este bello recuerdo. Lo tenemos acá. El reloj es de los que antes en la antigüedad se usaban. ¿Y esto qué nos indica, pueblo de Dios? ¿Qué nos indica, amados hermanos? El tiempo transcurre, el tiempo no se detiene, el tiempo va inexorable en su transitar. Pero en este reloj podemos ver que el tiempo, así como la arena, va cayendo hasta que finalice. Así
El tiempo se está agotando, así que ven a Cristo hoy, ven a Cristo en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, el horario en que tú puedas ver este programa. Ven a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hoy puede ser tu última oportunidad. Aleluya. Vamos a orar. Oh, gloria a Dios. Siento la presencia, la gracia y el amor de nuestro buen Dios y Padre fluyendo, y en nuestra oración que Él pueda tocar tu corazón en esta oportunidad. Estás enfermo, estás caído, estás derrotado, has fracasado. Muchos hemos pasado por ese proceso, por esas circunstancias, mas el Señor dice en su palabra que no ha venido a buscar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Estás caído, Él te levanta, Él te restaura. Estás enfermo, Él te sana. Ahí en el hospital, Él te toca, aleluya. Oh, ahí en tu hogar, Él te sana, Él te liberta. Estás cautivo de vicios. Yo fui un cautivo de Satanás, un cautivo del infierno, un cautivo de los demonios, pero Cristo Jesús me ha libertado, y por eso proclamamos salvación, sanidad, liberación, restauración, liberación en el nombre de Jesús. Así que únete con nosotros y vamos a clamar a nuestro buen Dios para que este programa sea un programa que quede marcado en tu corazón por la obra que Él quiere hacer en tu vida. Padre bueno, en esta oportunidad, mi buen Señor, nos acercamos delante de ti, Padre, por la fe y en el Espíritu, Señor. Nos unimos a cada uno de nuestros amados hermanos televidentes, de nuestros amigos, Padre bueno, para pedirte en el nombre de Jesús, para rogarte por la sangre preciosa del Cordero derramada en la cruz del Calvario, Señor. Oh, inclina tu rostro sobre nosotros, inclina tu oído en esta hora, Padre Santo, sobre cada vida que se une. Señor, mira allí el hogar de mi hermano, el hogar de mi amigo, el hogar de mi vecino. Padre Santo, míralo, Señor, por las situaciones difíciles por las cuales están atravesando, Padre bueno. Mira esos hogares, esos matrimonios que están a punto de desintegrarse, que están al borde del fracaso y de la destrucción. Padre bueno, extiende tu mano sobre él, sobre ella, Padre, que está triste, que está derramando lágrimas, que ha hecho su mejor esfuerzo. Sin embargo, las cosas en vez de mejorar están empeorando. Sí, Señor, allí extiende tu mano, Señor, porque para ti, según este libro bendito, según tu palabra poderosa, no hay nada imposible. Señor, acudimos al Dios de los imposibles, a Jehová de los ejércitos, acudimos al Rey de reyes y Señor de señores. Padre bueno, en el nombre de Jesús, allí atiende. Mira esas lágrimas, mira esa tristeza, mira esa congoja, mira ese dolor, mira esa preocupación del esposo, de la esposa, mira el dolor de los padres por la rebeldía de los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, mira esos padres de familia que sufren porque sus hijos, sus hijas están atrapados en los vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción. Tanto adolescente, tanta juventud perdida, rebelada contra ti y contra sus padres. Oh bendito Dios, y lejos de buscar una solución, se hunden cada día, se hunden cada vez más, Padre. Pero así como actuaste, según tu benevolencia, según tu misericordia en nuestra vida, levantándonos, dándonos tu mano, salvándonos, libertándonos, perdonando nuestros pecados, rompiendo nuestras cadenas. Así, Señor, liberta a esos cautivos jóvenes,
jóvenes, adolescentes, señoritas, adultos, hombres y mujeres, Padre bueno, que han sido atrapados por Satanás en el vicio del alcoholismo, en la drogadicción. Padre bueno, en el nombre de Jesús, rompe cadenas del diablo, rompe ataduras, rompe ligaduras de iniquidad, ligaduras de impiedad, rompe y destruye por la unción de tu Espíritu Santo, por el poder glorioso de tu santo evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira al enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, allí en el hospital. Oh Dios del cielo, obra, Señor, sobre la vida de mi hermano Luis Pazán. Señor Dios todopoderoso, toca esa columna. Señor, sana, Padre bueno, los discos. Tú puedes ponerle discos nuevos en su columna. Padre Santo, obra un milagro. Te rogamos para la gloria de tu nombre. Padre bueno, mira las familias, mira los hogares, Señor, donde la enfermedad está haciendo estragos. Toca el corazón, presión alta, presión baja. Padre bueno, toca el cerebro, toca el sistema nervioso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios todopoderoso. Por nuestros hermanos, por nuestros amigos que han sufrido un derrame facial, un derrame en un brazo, en una pierna. Oh Señor, en el rostro, Padre, en el nombre de Jesús, solo te rogamos, extiende tu mano, toca, y donde tú estás, donde tú tocas, Señor, la enfermedad desaparece conforme a tu palabra que dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús reprendemos toda dolencia, reprendemos toda enfermedad. Levanta al caído, fortalece al débil, multiplica las fuerzas a tus siervos, a tus siervas, Padre, que están siendo perseguidos, que están siendo atribulados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Padre, por esa palabra declaramos fortaleza, declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos perdón de pecados por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira a los desempleados, ábreles una puerta, Señor. Te rogamos, en el nombre de Jesús, concede un empleo, abre una puerta, Padre, a los desempleados, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición sobre esa vida, sobre ese corazón que se inclina, que se humilla delante de ti, Padre, para la gloria y la honra de tu santísimo nombre. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor. Alaba a Dios con nosotros, bendito su nombre, y por la fe recibe tu milagro. Por la fe dale gracias a Dios, por la fe dale adoración al que vive, al que reina y al que pronto viene. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, que hay victoria, mis hermanos, mis amigos, hay poder, hay victoria en la sangre del Cordero Santo. Aleluya. Para esta oportunidad, mis amados hermanos, meditando la palabra con oración, el Señor ha puesto en nuestro corazón meditar sobre el tema, sobre un mensaje que dice: baste ya el tiempo pasado. Este es el título del mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y sobre ese pensamiento vamos a meditar, vamos a escudriñar, vamos a abrir nuestros oídos, vamos a abrir nuestros corazones para que Dios hable a cada uno de nosotros. Baste ya el tiempo pasado. En otras palabras, suficiente ya con lo que viviste en el pasado. En otras palabras, márcale un alto a las obras de la carne,
a los pecados de la carne que antes tenías sin conocer a Cristo, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que somos nuevas criaturas para la gloria de su nombre, debemos vivir conforme a su bendita voluntad. Aleluya. Y para ello quiero invitarte, si tienes una Biblia allí a tu alcance, que la puedas abrir conmigo en la primera carta del apóstol Pedro. Aleluya. Vamos a leer en el capítulo 4 de primera carta universal del apóstol Pedro, del versículo 1 al 5. Leo en el nombre del Señor Jesús. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya, qué preciosa palabra del Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Baste ya el tiempo pasado. Es la palabra que el Espíritu Santo desea sembrar, desea sellar, desea escribir en la tabla de nuestros corazones. Baste ya el tiempo pasado. Aleluya. Para todos es de nuestro conocimiento, hermanos y amigos, que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, es el deseo de Dios que su iglesia transite el camino angosto en una vida de fidelidad a Él, en una vida de devoción a Él, en una vida de santidad continua, de santidad progresiva, avanzando, como dice la Escritura, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Así es la senda, así debe ser la senda de los justos, de los lavados por la sangre del Cordero. Pero triste y lamentablemente, ahora, justo cuando estamos viviendo los últimos tiempos, justo cuando estamos al filo del límite en el cual el tiempo de la gracia va a finalizar, estamos a punto, mis amados hermanos y amigos, así como la arena en este reloj se agota. Pronto sonará la trompeta, aleluya, para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seamos arrebatados, seamos transformados en este cuerpo mortal en un instante, en una fracción de segundos. Se nos dará un cuerpo de gloria semejante al de la gloria suya, aleluya, y seremos arrebatados, y para estar con el Señor nos estará esperando en la atmósfera, en los aires. Nos reuniremos con Él y nos iremos con Él. Aleluya. Esa es la esperanza gloriosa de los redimidos del Cordero. Pero como decía hace unos instantes, justo cuando está a punto de suceder este inminente retorno del Señor Jesús por su pueblo, por sus hijos, aleluya, mucho pueblo de Dios está desertando, mucho pueblo de Dios está volviendo a la vida pasada, mucha gente, mucho pueblo de Dios, sobre todo cuando hay fiestas mundanas, cuando hay fiestas paganas, como las últimas 2 fiestas que se celebraron recién pasado el año, en las últimas 2 semanas o en la última semana de diciembre. Esa fiesta que a nivel mundial embriaga a la gente con su religiosidad, triste y lamentablemente es una corriente, la Biblia le llama la corriente del mundo, una corriente de maldad, de iniquidad, arrastra inclusive a muchos que son hijos de Dios, a muchos que en determinado momento nacieron de nuevo, le dieron su vida, le dieron su corazón a Cristo Jesús. El Señor los transformó, el Señor los regeneró, el Señor hizo de ellos nuevas criaturas para la gloria de su nombre. Pero mucho pueblo de Dios, una enorme cantidad de Dios ha sido dejada, ha sido arrastrada por la corriente de iniquidad del mundo, que la Biblia le llama el camino ancho, que la Biblia le llama la manera antigua, la manera pasada de vivir. Pero por eso precisamente viene en medio de esta situación que duele en el corazón ver cuánto pueblo de Dios declina en su amor por su Rey, por su Señor, por su Salvador. Se enfría en su amor y lo que hace es volver a su antigua manera de vivir. Se vuelven a conformar, vuelven a tomar la forma de vida, el estilo de vida del mundo, de tal manera que uno ya no puede ver quién es hijo de Dios y quién es del mundo, quién es de la luz y quién es de las tinieblas. ¿Por qué? Porque han menguado en su vida de consagración, en su vida de santificación, en su vida de apartarse del mundo, de apartarse del pecado para la gloria del nombre del Señor. Por eso surge el glorioso Espíritu Santo en esta oportunidad y nos llama a la reflexión, bendito sea su nombre, y nos llama la atención. Enfoca el Señor su bendita palabra en Cristo Jesús y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea su misericordia. ¿Por qué mucho pueblo fracasa? ¿Por qué mucho hijo de Dios, muchos hijos de Dios se debilitan, caen, fracasan y vuelven a su antigua vida? Lo triste es que damos muy mal testimonio. Lo triste es que las tinieblas inmediatamente se levantan y nos empiezan a acusar, manchando así con nuestro mal testimonio el glorioso evangelio, el camino de salvación, el camino de santidad. Y mucho pueblo fracasa porque ha quitado su mirada en aquel que nos dio la victoria
victoria en la cruz del Calvario. Por eso, mis amados hermanos, el Señor por su palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, bendito sea su maravilloso nombre. Pero tú y yo fracasamos cuando quitamos la mirada, cuando olvidamos el fruto, el resultado de tan glorioso sacrificio en la cruz. Por eso el Espíritu Santo del Señor, usando la vida del apóstol Pedro, nos habla en esta oportunidad y nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que ¿quién? Cristo Jesús. Aleluya. El que no cometió pecado, el que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Puesto que Cristo, aleluya, ahí está el centro de tu victoria, ahí está el centro de tu fortaleza, ahí está la fuente del poder que te da la fortaleza, que te da la victoria sobre el mundo, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre los placeres malditos y engañosos del pecado. Aleluya. En donde radica la victoria de la iglesia, en donde radica la victoria del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. No en el nombre de la iglesia, no en el nombre de la misión a la cual perteneces, mucho menos en el nombre de los líderes, del pastor, del predicador, del evangelista. No, no, no. El Espíritu Santo dice: Cristo es quien ha padecido por nosotros, el que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice el Señor, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y aquí está la victoria de Cristo en la cruz. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué es lo que nos derriba? No es otra cosa sino el pecado. ¿Qué es lo que ha derribado a mucho pueblo de Dios? ¿Qué es lo que ha derribado a preciosos santos de Dios, siervos y siervas de Dios, que anteriormente tenían una vida consagrada, que anteriormente tenían una vida de consagración, de santificación para su Señor, en una vida de ascenso, en una vida de avance, en una vida de crecimiento, en una vida de triunfo, cosechando triunfo más triunfo para la gloria del Señor. Pero en determinado momento han tropezado y caído. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que nos hace caer a tierra sino el pecado? ¿Qué es lo que ha derribado a mucho pueblo de Dios sino el pecado? Pero dice la bendita palabra del Señor que hace 2000 años hubo alguien que no cometió pecado, que nunca hizo maldad, que nunca se halló engaño en su boca, que fue a la cruz del Calvario en tu lugar y en mi lugar, se ofreció voluntariamente, recibiendo sobre sí el oprobio, cayendo sobre sí el castigo de nuestra maldad, de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones. El Señor Jesús tomó todos nuestros pecados, el pecado de los 8,000 millones de habitantes de este planeta, cayó sobre él y él gustosamente aceptó padecer, porque la cruz no fue nada fácil. Ciertamente el Señor Jesucristo era Hijo 100% de Dios, era Dios 100% uno con el Padre, igual al Padre en la deidad, en la perfección, en la santidad. Pero también recordemos que tomó la forma humana 100%
100% hombre, aunque Él sin pecado como todos nosotros. Bendito su nombre, al respecto del cual viene a mi mente lo que 700 años antes de que Jesús naciera se le fue revelado al profeta Isaías, cómo el Señor iba a sufrir. Le fue revelado al siervo Isaías cómo iba a sufrir, refiriéndonos a lo que escribe Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En estos minutos quiero leer unos versículos para que tú y yo meditemos, de alguna manera podamos comprender el gran padecimiento, el terrible sufrimiento de Cristo Jesús. Repito, 700 años antes de que Cristo Jesús viniera a este mundo, antes de que Jesús tomara la forma del ser humano, siendo uno con el Padre, siendo uno con el Espíritu Santo. Él se ofreció nacer como un hombre, como un ser humano, y aun cuando Él fue niño, fue adolescente, fue joven, Él ya sabía cuál era el propósito por el cual el Padre lo había enviado, al respecto del cual el profeta Isaías en el capítulo 53 dice en el versículo 4, hablando del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, dice: ciertamente llevó Él, el Señor Jesús, aleluya, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido en su humanidad. Todo lo que el Señor sufrió, a eso se refiere el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Sigue diciendo el profeta Isaías: mas Él, el Señor Jesús, alábalo, bendícelo en esta hora, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue por mis malditas rebeliones, fue por tus rebeliones. Gloria a su nombre. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Piensa conmigo el sufrimiento, el padecimiento de Jesús en la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no porque Él se haya rebelado por ti y por mí, lo hizo por nosotros, estos pecadores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, aleluya, por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo lo enfocamos a la sanidad divina, a la sanidad del cuerpo, pero la sanidad del Señor, que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros, incluye la sanidad del espíritu, la sanidad del alma y la sanidad del cuerpo. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En los versículos anteriores, por ejemplo, en el 52:14 de Isaías dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Al Señor le destrozaron el rostro, lo que has visto en las películas tan sangrientas con respecto a la pasión de Cristo Jesús en la cruz. No es nada comparado con la realidad. Dice que fue de tal manera desfigurado de los hombres su parecer.
y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. Cuando hablan en el Antiguo Testamento al respecto de la hermosura y de la belleza del Señor Jesús, dice que Él era señalado entre 10,000 en su belleza, en su hermosura, pero toda esa belleza, toda esa hermosura fue destruida. Su rostro fue desfigurado. El versículo 2 del capítulo 53, por ejemplo, dice: no hay parecer en él, en su rostro. Destruido, fue abofeteado, fue escupido, le arrancaron la barba. No hay parecer en él ni hermosura. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es apenas un poco de lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también. Ahora se refiere a ti y a mí. Ahora se refiere al pueblo de Dios. Ahora se refiere a los hijos que el Señor nos ha alcanzado con su preciosa sangre. Ahora que pusimos nuestra fe en ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario. Ahora que nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, y le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora que se nos sea revelado el beneficio, los beneficios que Cristo nos obtuvo con sus padecimientos, con su sacrificio en la cruz del Calvario, porque el Señor Jesús, déjame decirte, amado hermano, Él no iba huyendo de la cruz. Él no iba escapándose y lo atraparon y contra su voluntad fue a la cruz. No. Él voluntariamente se entregó por ti y por mí. Bendito sea su santo nombre. Como dice el autor a los Hebreos, capítulo 12. Versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, la mirada en Jesús, la atención enfocada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él no fue con una gran tristeza a la cruz, fue con un gran gozo, porque sabía que en esa cruz te iba a redimir, nos iba a redimir, aleluya. Él fue con ese pensamiento de victoria, que lógicamente como humano él iba a sufrir lo peor. Orando en el Getsemaní le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, refiriéndose a la cruz. Oró 3 veces. Pero el final de su oración siempre fue: pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Ahí en el Getsemaní recibió la fortaleza, recibió la victoria, aleluya, para enfrentar el Calvario, para recibir y aceptar la cruz voluntariamente. Y dice el Espíritu Santo en Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la cruz, hermanos y amigos, en la cruz, el Señor Jesús pagó
por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones. En la cruz nos obtuvo el Señor la sanidad para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. En la cruz, dice la Escritura, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Allí el Señor derrotó a Satanás, derrotó a principados y potestades, derrotó a los demonios, derrotó a las tinieblas. En la cruz derrotó la muerte, en la cruz derrotó la tumba. Bendito sea su nombre, porque al tercer día se levantó victorioso, triunfante, y poco tiempo después ascendió al cielo, y en este momento está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, intercediendo por cada uno de sus hijos. Entonces el Señor iba con esa mentalidad, con ese pensamiento, con el gozo puesto delante de sí. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahí está la victoria para la iglesia, ahí está la victoria para el pueblo. Y ahora dice, está sentado a la diestra del Padre, está sentado en el trono, aleluya, a la diestra del trono de su Padre, victorioso. Ahí compró el precio de tu victoria, ahí compró el precio de nuestra victoria, de un corazón fiel para Él. Por eso volvemos a lo que el apóstol Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora ya sabemos que se refiere a ese cruento sacrificio en la cruz. El enfoque ahora del Espíritu Santo es para ti y para mí. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cristo en la cruz venció las tinieblas, venció el pecado, venció al infierno, venció a Satanás, venció a la muerte, venció a cuanto enemigo quiera levantarse contra la iglesia, a cuanto enemigo, ese pecado que se levanta y que te ha derribado, ese pecado que ha venido y nos ha debilitado y nos ha estorbado, fue vencido en la cruz. Por eso el Espíritu Santo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En otras palabras, dale valor al sacrificio de Jesús. En otras palabras, pueblo de Dios, echa mano de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz para la iglesia, para sus hijos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ya todo fue hecho. Las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es. Significa, hecho está. Todo ha sido pagado, todo ha sido cancelado, ya no se debe nada. Y en esa victoria donde el Señor lo pagó todo, absolutamente todo lo necesario para que podamos vivir en esta tierra mientras el Señor viene por su pueblo, podamos vivir fielmente, firmemente para la gloria de su nombre. Ya no jugando con el pecado, ya no un tiempo en la iglesia y otro tiempo en el pecado, ya no un tiempo aparentando consagración, aparentando santidad, pero a escondidas pecando contra Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en la cruz del Calvario. Vosotros armaos también del mismo pensamiento. Lo que el Señor ya obtuvo es tuyo. La victoria, la fortaleza, el corazón fiel y firme que tú y yo necesitamos, ya lo obtuvo Cristo por nosotros en la cruz. Por eso cierra diciendo el versículo 1 de Primera de Pedro 4, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si tienes tu Biblia, te sugiero subraya esta frase.
Pues quien ha padecido en la carne, así como el Señor en su carne, en su humanidad, en su cuerpo, el Señor se desangró. Hasta la última gota de su sangre fue derramada para darnos perdón, para darnos salvación, sanidad divina en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero esa sangre también tiene el poder para mantener firme a su iglesia, para mantener en santidad a cada uno de sus redimidos. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El pecado fue derrotado en la cruz. El pecado fue derribado en la cruz. El poder del pecado que a muchos ha derribado es puro engaño del enemigo. Dice la Escritura que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, el pecado ya no se tiene que enseñorear de nosotros. En otras palabras, la vida antigua, la vida vergonzosa, la vida pasada en la cual nos arrastrábamos, nos revolcábamos en el mundo, en los deleites y placeres miserables que en las fiestas paganas ahí derrochábamos. Todo ello fue castigado, fue atado, fue destruido. Primera de Pedro 4:1, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si tú y yo vivimos en santidad, el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no somos más esclavos de deleites mundanos. Ya no necesitamos imitar las fiestas y el movimiento mundanal pecaminoso para tener un poco de alegría. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tenemos el amor del Padre, lo tenemos todo. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista en el Salmo 73, y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Salmo 73 de Asaf. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Tú y yo que estamos militando, tú y yo que estamos en esta carrera, tú y yo que estamos caminando, batallando día a día, bendito el nombre del Señor, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en las obras de la carne, como que no fuéramos hijos de Dios, como que no fuéramos llamados a santidad. Y dice la bendita y gloriosa palabra del Señor, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a esos deseos que antes te gobernaban, que antes te arrastraban de una fiesta a otra, de una parranda a otra, de una droga a otra, de un placer a otro placer, de una taberna, de una cantina a otra. Como hijos, aleluya, ahora como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también, aleluya, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Puedes alabarlo, puedes bendecirlo, no olvides, tu victoria está en la cruz. La victoria para ser firmes, para serle fieles al Señor, está en el sacrificio en la cruz del Calvario, aleluya, para no vivir el tiempo que resta en la carne
conforme a las concupiscencias de los hombres. Está refiriendo a la humanidad no redimida, aunque tengan religión, aunque tengan cientos o miles de dioses, aunque tengan costumbres y tradiciones. Si no han tenido un encuentro real con Jesucristo, no han nacido de nuevo aún. Pero quiera Dios que tú puedas conocerle en esta oportunidad, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aleluya, bendito su nombre. Y aquí viene la frase que usamos como el tema de este mensaje. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los inconversos, a los mundanos, a los incrédulos, a los paganos, con quienes éramos uno en nuestra vida pasada. Baste ya, iglesia, baste ya, hermano y hermana, pueblo de Dios. A todos nos habla el Señor y nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que le agrada al mundo, andando en lascivias, concupiscencias. Lascivias, por ejemplo, es toda clase, toda bajeza de pecado de tipo sexual que como se ha aumentado en estos tiempos. Fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, pedofilia, son pecados que se han multiplicado como resultado de la lascivia. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Pueblo de Dios, ya no debemos andar en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, o sea, borracheras, orgías, las orgías, las concupiscencias, la lascivia, las orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo esta mezcla infernal de pecado es lo que tiene su mayor auge en las fiestas últimas de diciembre, bajo la supuesta celebración del nacimiento del Señor Jesús. Y el pueblo de Dios ya no debe ir de la mano con ellos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los amigos, a los incrédulos, a los inconversos, dice el Espíritu Santo, refiriéndose a tu vida y a mi vida, que a los amigos, que a los inconversos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿No es cierto que nos insultan? ¿No es cierto que nos desprecian? ¿No es cierto que nos aborrecen porque no seguimos la corriente de este mundo, la corriente de maldad, de iniquidad, de pecado? Y concluye el Señor en el versículo 5, pero ellos, los que no se convierten a Dios, los que no quieren oír a Dios, los que no quieren humillarse a Dios, los que no quieren volverse al Señor que los ama y los está llamando, si mueren así en pecado, ¿sabes qué dice la Escritura? Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Baste ya el tiempo pasado. ¿Sabes algo, hermano y amado hermano y hermana? Como hijos de Dios,
A veces perdemos de vista por los afanes de Dios lo grande y lo glorioso que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que tenemos, aunque el mundo no lo ve y el mundo no lo valora y el mundo nos insulta, nos desprecia. Obviamente, si despreciaban al Señor, ¿cómo no lo harán con nosotros? Pero concluyo leyendo este versículo tan precioso de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículos 3 dice en adelante: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el Señor Jesucristo, aleluya, cuando se reveló a nuestra vida, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio, dice, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso es para ti, hermano y hermana, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En cada hijo de Dios, en cada hija del Señor, la naturaleza divina de Cristo Jesús está fluyendo. La nueva naturaleza, el nuevo corazón que Él puso en nosotros y puso su espíritu dentro de nosotros. ¿Cómo es posible arrastrarnos nuevamente al pecado de nuestra vida pasada? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dios ha hablado a tu corazón, Dios ha hablado a mi vida. Amén. Humillémonos, pidámosle perdón y volvamos al Señor. Padre bueno, te damos toda gloria, toda alabanza, Señor. Mira a tu pueblo. De una u otra manera, Señor, te hemos fallado. De una u otra forma hemos descuidado nuestro andar, nuestra comunión contigo, Señor. Descuidando nuestra vida de oración, nuestra vida de santificación. El pecado se ha metido, el pecado ha venido y ha afectado a muchos. Pero baste ya el tiempo, Señor, el tiempo pasado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, borra nuestras iniquidades en el nombre de Jesús. Levanta al caído, fortalece al débil. Tu palabra dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lávanos, Señor, límpianos, restaura tu pueblo, restaura tu iglesia. En el nombre de Jesús, mira a mi amigo que se rinde, que se humilla delante de ti. Mira ese corazón que se abre para ti en arrepentimiento. Perdónale sus pecados, límpialos, lávalos, Padre. Recíbelos como tus hijos, como tus hijas. Recíbelos, Padre, aquellos que están recibiendo en este momento a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Obra en ellos el milagro del nuevo nacimiento e inscribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Toda aquella persona que ha recibido esta palabra, obra el milagro del nuevo nacimiento y llénales con el gozo de tu salvación. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Este ha sido su programa, Escudriñando las Escrituras. Esperamos su sintonía.
para el próximo de la serie. Bendiciones.